vamos a hablar del último debate del día de ayer con Luis Benavente, él es analista político, ya lo tenemos enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Señor Benavente, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar en el programa con nosotros. Buenos días, Caterina. ¿Qué tal? Bueno, ayer hemos podido ver de todo un poco. Han habido algunas sorpresas, han habido ataques, pullas, y eso era lo que se veía venir de todas maneras. Pero también vamos a hablar, por supuesto, de las propuestas, que era, se suponía, lo más importante que los peruanos teníamos que escuchar. Pero los ataques de Rafael Santos, las lecturas, los papeles de López Aliaga y Guzmán con una actitud desafiante, creo que es lo que más ha marcado la jornada de ayer en el tercer y último debate. ¿Qué opina usted? Sí, es cierto, coincido contigo, Caterina. En general, en el balance final creo que ha sido una jornada bastante pareja de los candidatos. No creo que haya un claro ganador. Ahora, si analizo con más detalle la participación de cada uno de ellos y el nivel competitivo que se dio ayer, creo que Ciro Gálvez sería quien más destacó, me parece, dado que tuvo bastante seguridad en lo que decía, una buena combinación, me parece, de español con quechua. Claro que no entendemos el quechua, pero sabemos que se está dirigiendo a un sector de peruanos y también está dando con eso un mensaje cultural importante en nuestro país, ¿no? Claro, Ciro Gálvez, a pesar de que no estuvo presente, no estuvo en la misma locación que el resto de los candidatos, quizás esto le pudo dar mayor libertad para poder expresar sus ideas y sus propuestas. Y sí, hubo muchos momentos, digamos, en todas sus intervenciones donde él habló en quechua y probablemente, bueno, usted habrá visto los memes y los comentarios en redes sociales que se dice, bueno, insultó, pero no se le entendió nada. Entonces, y ahí también fue una cachetada a los candidatos y en sí a los peruanos que no sabemos el quechua, porque deberíamos, ¿no? Deberíamos. Y bueno, ante eso, si es que el señor Ciro Gálvez insultó, dijo algo inapropiado o se refirió a algún candidato, pues nadie lo supo. Bueno, no había una traducción simultánea en ese momento, ¿no? Tal vez no se previó ese tema que debió haber estado contemplado, pero bueno, no se entendió, pero a la vez hay un mensaje. Es exacto, curioso, exacto. No escuchas, no entiendes lo que te dicen, pero sí recibes un mensaje. Exacto. Ahora, creo que él estuvo bastante firme, bastante seguro en sus apreciaciones, ¿no? Creo que no tiene tampoco una gran visión de Estado, creo que tiene una mirada elemental de los temas del Estado, ¿no? Pero bueno, es un tema político en general, el nivel objetivo tampoco es muy alto. Muchos de los 18 candidatos que están presentes en esta contienda. Sí, otro de los momentos que más se comenta pues es la actitud del señor Rafael López Aliaga, que antes de su presencia en el debate decía que iba a denunciar a todo aquel que lo acusara. Bueno, vimos que hubo más de una acusación y señalamientos, sin embargo, él tuvo una actitud que se mantuvo desde el principio hasta el final, leyendo papelito, leyendo las propuestas. Luego, no sé si usted habrá visto una entrevista que tuvo en otro medio donde decía que bueno, él se tomó 3 días para poder resumir sus propuestas y poder ser lo más preciso y conciso para los pocos minutos que le daban para su exposición, y que si se encontraba, digamos, coloquialmente bajoneado era porque le habían inyectado corticoides y se encontraba mal de salud. ¿Cómo ve usted en resumen la actitud de Rafael López Aliaga y su presentación en el debate? Había mucha expectativa sobre lo que iba a pasar con él ese día, ayer. Claro, él y Lescano fueron durante semanas los dos candidatos que nos habían sorprendido, que habían tomado un impulso, sí, que seguían creciendo. Ese crecimiento aparentemente ya se ha detenido. En el caso del mismo Lescano, que en la encuesta de hoy de Datum aparece
en mejor posición competitiva, tampoco es que esté con un gran impulso en puntos porcentuales, llega solo a 12%, cosa totalmente inusual. Lo usual era que a estas alturas quien lideraba las encuestas tenía un 30, hasta 40% de intención de voto, como en el año 2016, pero bueno, yo creo que hay todavía una situación pendiente. Respecto a López Aliaga, claro, él era uno de los que había sorprendido en esta etapa, se esperaba más de él. Leer no es un buen formato, porque cuando uno lee está conectado al papel, pero comunicacionalmente mejor es como ahora, ¿no? Yo estoy mirando a la cámara y a través de la cámara estoy mirando a los ojos del público, ¿de acuerdo? Y eso me da una conexión. Exacto, la mirada comunica. Una personal, claro, ¿no? Y te estoy mirando a los ojos, ¿de acuerdo? Porque al mirar la cámara estoy mirando a los ojos del público, exacto. Es así. Pero si yo estoy con la mirada abajo, mírenme, obsérvenme, la capacidad comunicativa se reduce, no estoy llegando. En cambio, mirando de frente, sí estoy llegando no solo a la mente, sino también al corazón de las personas, y el resto también es un poco de puesta en escena, de media training, de los gestos, del lenguaje gestual, del lenguaje corporal, del movimiento de las manos, que claro, en eso, por ejemplo, Lescano, Salaverry o Guzmán eran muy expresivos, no tienen mucho dominio de escena, etcétera, ¿no? En eso Ollantumala, por ejemplo, el día anterior ha estado muy bien, bueno, ya fue presidente 5 años, ya pasó por varios debates, etcétera, ya tiene experiencia en el tema, ¿no? Pero son códigos de comunicación. Exacto. Y un candidato tiene que saber comunicar. Entonces, esto le puede jugar en contra al señor López Aliaga por lo mismo, porque, a ver, si ayer mismo se ponía a la luz una encuesta de cómo la gente estaba respondiendo en redes sociales frente a la exposición de los participantes, ¿no? De los candidatos a la presidencia, y destacaba a Rafael López Aliaga, pero no porque fuera el mejor, sino porque fue el más criticado, del que más se comentaba, porque justamente la expectativa estaba muy centrada en él, que ya hemos escuchado sus últimas intervenciones, además que se iba con el tema de que no estaba de acuerdo con los moderadores. Entonces la gente se preguntaba, pues, ¿qué va a pasar, no? Si es que Rafael López Aliaga va, y la sorpresa fue que mostró una actitud totalmente distinta a la que él ya nos ha acostumbrado a ver, y además de esta forma, ¿no? Entonces, ¿eso puede ser contraproducente para estos últimos días de campaña? Aparentemente sí, porque digamos no tuvo un adecuado desenvolvimiento comunicacional, no supo comunicar, eso podría afectarle, porque sobre todo por la incidencia del debate en la decisión de voto, la diferencia entre los candidatos es demasiado pequeña, ¿no? Es muy chica, una pequeña subida de un punto de uno, una bajada de un punto de otra, etcétera, puede generar un cambio del segundo al quinto lugar, del quinto al segundo lugar, cosas así. Así estamos en el nivel competitivo que muestran las distintas encuestas, que en general están coincidiendo bastante, ¿no? Eso lo puede afectar, pero curiosamente, y eso me llamó la atención, en varias encuestas por internet, que claro, no tienen valor científico, pero de todas maneras nos dicen algo, López Aliaga no salía tan mal evaluado. Salía como tercero, segundo, en algunos casos, digamos que a media tabla, no salía muy perjudicado en la evaluación que estaban haciendo. Y eso también se puede ver a lo siguiente: él es uno de los candidatos que tiene más votos fidelizados, ¿no? Cuando vemos la intención de voto y cruzamos esa pregunta con otra pregunta que dice y cuán fidelizado está su voto, o sea, cuán seguro está de su voto, si va a cambiar o no va a cambiar, o podría cambiar, etcétera. Entonces, sus votantes mayoritariamente no piensan cambiar, quiere decir que lo que tiene es en su gran mayoría un voto fidelizado. Es el caso de él, y también es el caso de Keiko Fujimori, por, digamos, los seguidores del fujimorismo más comprometidos con esa posición política, ideológica en Perú, ¿no? Ahora, viéndolo... Bueno, de hecho, vamos a esperar. Viéndolo así en macro, ¿no? De lo que pasó el 29, el 30 y el 31, primero,
¿Quién destacó de las 3 jornadas? ¿Quién le parece desde su punto de vista el que aprovechó mejor el tiempo, aunque fue reducido, pero lo invirtió de manera correcta? Además, ¿cuál fue el mejor día? Porque de esto también se habla mucho, ¿no? Hay quienes dicen que en el primer día pudimos ver a una Keiko Fujimori, a una Verónica Mendoza haciendo correctamente bien la tarea, siendo claras y precisas e invirtiendo bien su tiempo. Un segundo día que había mucha expectativa en Hernando de Soto, por ejemplo, sin embargo, no, digamos, agradó a muchos, y también pues se esperaba una actitud por ahí para la polémica de Daniel Urresti, pero no fue así, estuvo bastante bien portado. Y bueno, no hubo tantas incidencias, digamos, que comentar. Y bueno, esta última de Rafael López Aliaga con una actitud distinta, Julio Guzmán con la espada desenvainada, y ni qué decir de Rafael Santos, que tuvo una reaparición importante en este debate. Entonces, ¿quién destacó de los 3 y cuál fue la mejor jornada? A ver, el primer día creo que Verónica Mendoza y Keiko Fujimori tuvieron la actuación más adecuada, ¿no? Claro que Keiko tiene un problema de imagen, de credibilidad muy fuerte, y es la candidata que tiene más rechazo, más antivoto de todos, ¿no? Entonces no le sirve para mucho esa buena actuación. En el caso de Verónica sí, porque como digo, la diferencia entre los candidatos es tan pequeña que el impacto del debate puede ser alto. Y eso puede favorecer a Verónica eventualmente para pasar a la segunda vuelta. Luego, el segundo día, me parece que De Soto y Urresti estuvieron mejor que los demás. En general fue el día más bajo de Miguel, más bajo, me parece, ¿no? De Soto creo que destacó, pero también cometió errores. Creo que el ego le ganó, como siempre, tiene un ego un poquito grande De Soto. Y también, en algunos casos, un poco tecnicista, ¿no? Hay cosas complejas que él entiende, pero que la gran mayoría no comprende, que hay que ponerlas en un lenguaje muy simple, muy sencillo. Esos 80.000 millones de dólares es una cifra que no sabemos qué es, sabemos que es estratosférica, pero creo que le falta un poquito de tener aterrizaje, ¿no? En algunos casos, en términos comunicacionales, a nivel académico o de consultoría, él es muy eficiente, muy preparado. Es uno de los candidatos con mayor nivel de preparación y de capacidad, ¿no? Pero el debate es un tema comunicacional, ¿no? Urresti estuvo firme, como siempre, dentro de lo suyo. Creo que estuvo cumplidor también. El tercer día, ayer, creo que Ciro Gálvez sorprendió, realmente, fue muy firme, muy seguro, cosa muy adecuada para un líder. El líder debe ser así, claro que el líder tiene una serie de roles. Y creo que Johnny Lescano también estuvo bien, me parece, dentro de su postura, tiene una comunicacional, sabe comunicar, modular la voz, manejar el lenguaje textual, etc., ¿no? Mira, Catherine, yo pongo énfasis en esto porque un debate es un tema comunicacional, no solo es un tema de contenido, claro, es un tema de formas, ¿no? Las críticas que tú le haces a Rafael López son de forma, no son de contenido. Más o menos eso sería mi apreciación. Y de general. Los 3, que uno desde su perspectiva haya superado a todos o haya sido el que más ha destacado. A ver, pondría por ahí un triple empate de Verónica de Mendoza, Hernando de Soto y Ciro Gálvez. Y Bengolea no lo ha mencionado. Sí, discúlpame, me olvidé de Bengolea. Claro, sí, él estuvo muy bien el primer día, me sorprendió. Realmente, lo que pasa es que inconscientemente lo olvidé porque como que ha estado fuera de competencia permanentemente hasta ese día, ¿no? Pero no sé veremos si en la última encuesta pues los números lo favorecen, ¿no? Porque sí, efectivamente no ha tenido mucha presencia en las últimas encuestas, ni tampoco mucha presencia televisiva a comparación de otros candidatos, pero luego de su desenvolvimiento, de su desempeño, de su participación en el debate, probablemente esto lo haga figurar un poquito más, ¿no? Ahora, respecto a
a la dinámica, a la estructura del debate de estos 3 días. ¿Qué tal le pareció? Hubo mucha crítica al respecto, ¿no? Cómo poder sintetizar en 1 minuto 30 segundos, a veces hasta 2 segundos, algún tipo de propuesta, idea, respuesta, contraataque, como sea que fuese, es un poco complejo, ¿no? Y eso creo que le jugó en contra a varios candidatos, como Hernando de Soto, por ejemplo, que es un poco más pausado para hablar. Rafael López Aliaga, que dice optó por escribir las propuestas y resumirlas en más o menos 1 minuto, porque sabemos que Rafael López Aliaga pues siempre los tiempos le juegan en contra, es una persona que habla bastante y que se extiende mucho cuando hace sus comentarios, entonces él dijo mejor escribo para no tener problemas. Y bueno, eso le pasó a muchos candidatos, ¿no? Que no lograban cerrar la idea por el factor tiempo. Claro, con el formato que se ha manejado, es claro que han buscado innovar, se han ido al otro extremo y han pretendido que sea muy interactivo, ¿no? Digamos, el ser interactivo y también el hecho de innovar son cosas buenas, que no las voy a discutir, ¿no? Pero el resultado final no tiene un equilibrio. A ver, las primeras intervenciones son de 30 segundos. En 30 segundos, ¿qué dices? A mí me parecía que estaba ante una maratón de publicistas creativos tratando de dar un mensaje compacto y decirlo todo en 30 segundos. 30 segundos no es suficiente. Claro, no vamos a ir a un formato de 10 minutos, de 5 minutos, que sería muy extenso, ¿no? Pero si tú piensas, a ver, respecto a un tema, plantear los aspectos medulares, centrales de esa problemática, plantear una solución determinada que tiene 1, 2, 3 componentes y sustentar esa solución, por lo menos uno de los componentes, caramba, tú dices, bueno, pues 1 minuto y medio, pero no 30 segundos, entonces simplemente los pusieron porque a alguien se le ocurrió 30 segundos, pero esos 30 segundos tienen que tener una razón, un sustento, un porqué. Te digo, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es presentar un problema, una alternativa de solución y una mínima sustentación, pues dale 1 minuto y medio, ¿no? Entonces, por lo menos, creo que se pasaron de vueltas con el formato, ¿no? Fue muy picadillo, ¿no? Claro. Y además es que quizás consideraron la cantidad de candidatos por jornada y claro, seguramente darle 2, 3 minutos a cada uno por cada tema iba a ser demasiado extenso y ahí también la polémica de respecto a la distribución o si fue necesario invitar a todos los candidatos, pero bueno, todos tenían que tener la oportunidad, ¿no?, de expresar sus propuestas para la población. Ahora, yendo a la última pregunta, ¿usted cree que luego de estas exposiciones, de estas presentaciones, el voto blanco viciado va a cambiar? A ver, el voto blanco viciado, digamos el nivel de indecisos en general, que incluye el blanco viciado, que en un momento dado pueden tomar una decisión, cosa que ocurre regularmente en una buena proporción de ese voto blanco viciado, es muy alto siempre. Digamos, a ver, durante 24 años he hecho muchos estudios postelectorales y te puedo decir, Catherine, que hay un 50% que decide el último mes, 25% decide la última semana y un 12-14% el mismo día. Entonces, el debate ha sido entre 11 y alrededor de 11, 12, 13 días antes, porque ha sido 3 fechas del día de las elecciones. En ese momento el nivel de indecisos es 35%, es bastante alto. Sí. Y en la confusión actual puede haber estado en un 40%, ¿no? Una parte de ellos se van definiendo su voto, una buena parte de los... Pero el debate tiene otra característica. O sea, el debate tiene, entre otras características, 3 que son importantes. Uno, que genera gran expectativa, y eso es importante, porque entonces la expectativa condiciona tu actitud en el momento del debate. Una cosa es algo que tiene alta expectativa, otra cosa es una situación que tiene poca expectativa. Luego, el día del debate hay una audiencia muy grande. No sé cuántos millones de personas han estado pendientes sobre el radio, de internet, escuchando el debate. Pero también tiene una tercera característica, que tiene un efecto posterior, una otra expansiva, como ahora, ¿no? Estamos hablando del debate de hace 3 días, de 2 días, un día. Y se va a seguir hablando del debate, y esto va a estar en los medios, va a estar en las redes sociales, va a estar en la conversación de la gente, como corrientes y microcorrientes que van teniendo
y que ayudan a adelantar el proceso. Antes de terminar, Catherine, quisiera hacer una crítica constructiva al Jurado Nacional de Elecciones. Primero, felicitarlos por la recepción del debate, que ha estado bien organizado, te ha hecho una buena transmisión, todo, pero la pequeña crítica al jurado, muy constructiva, que ahí también hay un problema de ego institucional demasiado grande, ¿no? Arriba teníamos un Jurado Nacional de Elecciones grandote. Delante de cada candidato teníamos grandote el logotipo del jurado. Y las letras en blanco. Sí, entonces yo creo que hay que ser un poco más sobrios, ¿no? Es importante destacar al jurado, pero no tanto ego, no es una situación para que el jurado se luzca, es una situación para que el jurado cumpla su deber, ¿no? Entonces yo creo que ahí los comunicadores del jurado, me gustaría que escuchen esto y lo preparen para el futuro. Y anteriormente también ha ocurrido lo mismo, ¿no? Entonces no se trata de eso, más bien es al contrario. Una institución pública debe dar una muestra de austeridad, no de ego. Bien, buena crítica. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Le daría un minuto más, pero el tiempo es traicionero como en el debate. Así que vamos a ver qué es lo que pasa el fin de semana y seguramente analizando lo que pudiera ocurrir con la última encuesta que, si no me equivoco, va a ser publicada el domingo y ahí probablemente volvamos a consultarlo. Gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día. Buenos días, Catherine.